Dicen que cuando una mujer se casa, no solo se une a un hombre, también se entrega a toda una familia. Yo lo hice con el corazón lleno de ilusiones. Cocinar, cuidar, servir, pensando que algún día me llamarían hija, pero pronto descubrí que, aunque diera mi vida entera, para mi suegra yo siempre sería solo la nuera. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Dicen que una casa no son solo paredes, es el lugar donde una persona debería sentirse segura, valorada, amada. Yo entré a la casa de mi suegra con ese pensamiento, pero pronto descubrí que esas paredes tenían ojos, y esos ojos siempre me miraban como si yo fuera un estorbo. Desde el primer día noté la distancia. En las reuniones familiares todos hablaban entre risas, compartiendo recuerdos, anécdotas de la infancia de mi esposo y de sus hermanos. Yo sonreía, trataba de participar, pero cada vez que abría la boca, la conversación se detenía unos segundos, y luego seguía sin mí, como si mi voz no existiera. ¿Me pasas la sal, nuera?, me decía mi suegra. Nunca me llamaba por mi nombre. Siempre era la nuera. Esa palabra, al principio, me sonaba neutra, pero con el tiempo se convirtió en una barrera. Una palabra que me recordaba que yo no pertenecía del todo, que era invitada, pasajera, alguien que podía irse en cualquier momento sin dejar huella. Yo cocinaba, limpiaba, cuidaba a los sobrinos cuando hacía falta. Lo hacía con amor, pensando que así algún día ella me vería como parte de la familia. Pero lo único que recibía eran frases frías. Deja eso ahí, yo sé cómo se hace. Tú haz lo que te diga, no inventes. Me dolía, porque yo no quería reemplazar a nadie, ni competir con nadie. Solo quería ser reconocida como mujer, como esposa de su hijo, como madre de mi niño. Pero en esa casa siempre era la de afuera. Recuerdo una tarde especial. Estábamos todos en la mesa, celebrando el cumpleaños de mi cuñado mayor. Risas, música, comida, hasta que alguien propuso un brindis por la familia. Yo levanté mi vaso, emocionada, y entonces mi suegra dijo en voz alta: brindemos por la familia, por los hijos que siempre estarán aquí, pase lo que pase. Todos aplaudieron. Yo también, con una sonrisa que se me rompía por dentro, porque entendí el mensaje escondido. Los hijos son de la casa, pero las nueras nunca. Esa noche me encerré en mi cuarto y lloré en silencio. Me pregunté si alguna vez dejaría de sentirme extranjera en el lugar donde dormía, donde criaba a mi hijo, donde amaba a mi esposo. Pero en el fondo ya conocía la respuesta. Para mi suegra, yo jamás sería hija, solo la nuera. Dicen que el amor todo lo soporta. Yo quería creerlo. Cada vez que me sentía pequeña en esa casa, cada vez que mi suegra me recordaba con un gesto o con una palabra que no era más que la nuera, me aferraba a una sola cosa: las promesas de mi esposo. Él era mi refugio, o al menos eso intentaba ser. Cuando veía mis ojos llenos de lágrimas después de una cena en silencio, se acercaba, me tomaba de la mano y susurraba: tranquila, Isa, esto es solo por ahora. Cuando mi mamá ya no pueda con todo, esta casa será nuestra. Tú y yo tendremos nuestro nombre en los papeles. No siempre será así. Yo lo escuchaba y sentía que mi corazón se calmaba. Me repetía: vale la pena aguantar. Un día todo será distinto. Un día mi suegra me mirará y verá a una hija, no a una extraña. Había noches en que me hablaba de planes. Mira, Isa, este terreno algún día será para nosotros. Aquí podríamos construir nuestra recámara, allá un cuarto para los niños. Solo es cuestión de tiempo. Oh. Yo cerraba los ojos y me lo imaginaba. Una casa sencilla pero nuestra, donde nadie me corrigiera cómo cocinar, cómo criar a mi hijo, cómo vivir. Esa ilusión era el único hilo que me mantenía en pie. Pero con el tiempo, esas promesas empezaron a sonar como canciones repetidas. Pasaban los meses, pasaban los años, y nada cambiaba. La casa seguía siendo de mi suegra, el dinero seguía en sus manos, las decisiones seguían pasando por su boca. Una tarde, después de otra discusión por cosas pequeñas, porque con ella todo era motivo para criticarme, me encerré a llorar. Mi esposo entró, me abrazó y me dijo lo mismo de siempre: ten paciencia, Isa, algún día todo esto será nuestro. Lo miré fijamente y por primera vez sentí un vacío en esas palabras. ¿Y si ese día nunca llega?,
Le pregunté en voz baja. Él no respondió. Solo me apretó la mano más fuerte, como si ese gesto pudiera tapar la duda que me carcomía. Esa noche entendí algo. Las promesas pueden ser dulces, pero también pueden ser cadenas invisibles. Yo seguía ahí, aguantando humillaciones, callando injusticias, solo porque creía en un algún día, que cada vez parecía más lejano. Y mientras tanto, yo seguía haciendo lo mismo, la nuera. Dicen que una buena nuera es la que calla, la que obedece, la que carga sin protestar. Y yo, por años, intenté ser exactamente eso. Me levantaba antes que todos. Molía el maíz, hacía las tortillas, limpiaba el patio, cuidaba a mi hijo y también a los sobrinos cuando hacía falta. Nunca dije que no. Pensaba, si demuestro que soy útil, tarde o temprano me van a querer de verdad. Había días en que mi cuerpo me dolía hasta el alma. La espalda doblada de tanto barrer, las manos ásperas de lavar ropa ajena además de la de la casa. Pero cuando mi suegra pasaba y decía, «Qué bueno que estás ocupada, así es como se aprende a ser mujer de verdad». Uf, yo sonreía, aunque por dentro me quemaban las palabras. Mi esposo, cuando me veía cansada, me decía bajito, «Ánimo, Isa, todo esto es temporal, algún día lo vamos a disfrutar». Esa promesa era mi consuelo y mi condena. Recuerdo un día en especial. Había estado cocinando bajo el sol, preparando comida para una fiesta familiar. No era mi fiesta, ni siquiera mi idea, pero ahí estaba yo, sudando entre ollas y humo. Alguien comentó, «Con esta nuera, doña Carmen ya no necesita sirvientas». Oh. Todos rieron. Yo también sonreí, pero por dentro sentí como si me hubieran escupido en la cara. Esa noche, mientras lavaba montañas de platos, mi suegra se acercó y me dijo, «Así me gusta. Una nuera que no se queja, que entiende que esta casa se sostiene con esfuerzo». Por un segundo pensé que era un reconocimiento, que tal vez al fin me estaba aceptando. Pero la forma en que lo dijo, con ese tono de mando, me recordó que no era cariño, era control. Yo seguía soportando, cada día, cada tarea, cada orden. Me repetía, «Es por mi hijo, es por mi matrimonio. Si yo caigo, todo se derrumba». Pero en lo profundo de mi corazón empezaba a crecer otra voz, una voz débil, apenas un susurro, pero que me decía, «¿Y tú? ¿Dónde quedas tú? ¿Quién sostiene tu alma mientras cargas con todos?». No la quise escuchar. La callé con más trabajo, con más obediencia, con más silencio. Pero esa voz ya estaba ahí, esperando el momento de gritar. Dicen que en cada familia llega un momento en que se habla de herencias, de tierras, de papeles. Yo nunca pensé que ese día marcaría un antes y un después en mi vida. Todo empezó una mañana cualquiera. Mi suegra nos reunió a todos en la sala. Sus hijos, sus nueras, hasta los nietos corrían alrededor. El ambiente era tenso, aunque ella sonreía como si tuviera todo bajo control. «He tomado una decisión», dijo con voz firme. «Es hora de organizar la propiedad. No quiero problemas, cuando yo ya no esté». Mi corazón dio un vuelco. Al instante pensé, ¿será este el momento? ¿Será cuando por fin me reconozcan todo lo que he hecho? Llevaba años sacrificándome, trabajando sin descanso, soportando humillaciones, y en mi interior me aferraba a la esperanza de que, al menos, esa entrega tendría un lugar en los papeles. Miré a mi esposo, que evitaba mis ojos. No sé por qué, pero ese gesto me encendió una alarma en el alma. Mi suegra sacó un sobremanila con documentos. Lo puso sobre la mesa con solemnidad. «Este terreno, esta casa, todo lo que dejó su padre, debe quedar en buenas manos». Yo respiré hondo. «¿En buenas manos? ¿No era acaso en las de quienes hemos cargado con todo?». Ella siguió hablando. «He decidido que la escritura estará a nombre de mi hijo mayor. Él es el responsable, el que siempre ha estado aquí». Un silencio pesado cayó en la sala. Yo sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. ¿El hijo mayor? ¿Y nosotros? ¿Y los años que yo había pasado aquí, dándolo todo? Quise creer que era un malentendido, que todavía había algo para mi esposo, para mí, para mi hijo. Pero entonces mi suegra agregó, «Las nueras ayudan, claro, pero las nueras no son de sangre. Lo que es de la familia debe quedarse en la familia». Todos asintieron. Algunos incluso aplaudieron. Yo también sonreí, pero por dentro sentí que me partía en 1000 pedazos, porque entendí
en un solo instante, que todo mi esfuerzo había sido invisible, que por más que trabajara, que por más que amara, para ella yo siempre sería la de afuera. Esa noche no pude dormir. Me acosté al lado de mi esposo y le susurré: ¿y nuestras promesas? ¿Qué pasó con todo lo que me dijiste? Él solo respondió: es la decisión de mi madre, Isa. No hay nada que podamos hacer. Me quedé en silencio, con las lágrimas corriendo por mi cara, y en mi pecho, por primera vez, sentí no solo dolor, sino rabia. Dicen que la verdad, cuando llega, no siempre sana, a veces destruye. Y esa tarde, frente a toda la familia, yo descubrí la verdad que había estado negando durante años. Mi suegra, con la escritura en la mano, habló con esa seguridad que siempre la acompañaba. Todo estará a nombre de mi hijo mayor. Él sabrá cuidar lo que su padre dejó. Lo demás, ustedes ya verán cómo se arreglan. Yo me quedé helada, miré a mi esposo, esperando que dijera algo, que se levantara, que reclamara lo que también era suyo, lo que por justicia nos correspondía. Pero él permaneció sentado, con la mirada baja, como un niño regañado. ¿Y nosotros? Me atreví a preguntar con la voz temblorosa. ¿Acaso todos estos años de trabajo no valen nada? Un murmullo recorrió la sala. Algunos familiares me miraron con incomodidad, otros con burla. Mi suegra me clavó los ojos y respondió sin titubear: las nueras ayudan, sí, pero las nueras vienen y van. La sangre es la sangre, y la tierra debe quedarse en manos de los hijos verdaderos. Sus palabras fueron cuchillos. En un instante entendí que, para ella, yo nunca sería parte de la familia, por más que hubiera cocinado, limpiado, criado y cargado como una hija más. Pero yo he estado aquí, día tras día, balbuceé. Ella me interrumpió con frialdad. Tú comes en esta mesa, pero la mesa no es tuya. Tú duermes en este techo, pero el techo no es tuyo. Nunca lo fue. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Todo lo que había construido en mi corazón, las ilusiones, las promesas, los sacrificios, se desplomó en segundos. Busqué el apoyo de mi esposo una vez más. Lo miré, con lágrimas en los ojos, rogando que me defendiera. Pero él solo dijo en voz baja: Isa, no hagas más difícil esto, es lo que hay. Acepta y ya. Su silencio me dolió más que las palabras de mi suegra, porque en ese momento entendí que no solo me negaban un lugar en la familia, también me negaban un lugar en el corazón de mi propio marido. Esa noche, mientras todos celebraban la decisión justa de mi suegra, yo me encerré en mi cuarto. Abracé a mi hijo con fuerza, como si fuera lo único realmente mío en este mundo, y en la oscuridad repetí una y otra vez en mi mente: nunca lo fue, nunca fue mío. Era la verdad cruel que me perseguiría desde entonces. Dicen que la vergüenza se siente más fuerte cuando hay testigos. Y yo lo aprendí ese día, en medio de toda la familia, con las miradas clavándose en mí como agujas. Después de que mi suegra anunció que la propiedad quedaría a nombre de su hijo mayor, pensé que la conversación terminaría ahí, pero no. Ella quería dejar todo más que claro. Yo no quiero peleas cuando ya no esté. Que quede bien entendido. Las nueras no tienen voz ni voto en estas decisiones. Algunos familiares asintieron con la cabeza, otros sonrieron, como si disfrutaran verme tragarme mis lágrimas. Yo traté de mantener la calma, pero el corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a romperme el pecho. ¿Entonces todo lo que hice aquí no cuenta?, pregunté con voz quebrada. Mi cuñada soltó una risa sarcástica. Ah, Isa, ¿qué esperabas? ¿Un pedazo de tierra por cocinar y limpiar? Para eso eres nuera, no hija. Las carcajadas llenaron la sala. Yo sentí que la sangre me hervía en las venas. Quise contestar, gritar que yo había trabajado más que muchos de ellos, que había sacrificado mi juventud en esa casa. Pero las palabras se atoraron en mi garganta. Mi suegra, con su tono implacable, remató: las nueras ayudan mientras están casadas, pero el día que se van, ¿qué pasa con lo que se les da? Se lo llevan a otra familia. Por eso la tierra se queda con los hijos. Así ha sido siempre, y así será. Me sentí desnuda frente a todos, expuesta, señalada, como si mi valor se redujera a nada, como si mi vida entera en esa casa hubiera sido un préstamo que podían quitarme cuando quisieran. Miré a mi esposo una vez más, esperando, rogando que hablara, que al menos dijera algo para defenderme, pero él siguió callado, con la mirada fija en el suelo.
Esa imagen se me grabó en el alma. Un hombre mudo, incapaz de levantar la voz por su propia esposa. Las lágrimas me corrían por las mejillas, y escuché a alguien susurrar. Mírala, hasta llora, como si de verdad pensara que le tocaba algo. Ese fue el golpe final. Me levanté de la mesa, temblando, y salí de la sala con el corazón hecho pedazos. En el pasillo, escuché todavía la voz de mi suegra. Así aprenden las nueras, que no se confundan. Esa frase se me clavó como hierro candente, y comprendí que ya no era solo una cuestión de tierras o de papeles. Era mi dignidad, mi lugar en el mundo, lo que estaba en juego. Aquella humillación, frente a toda la familia, fue la chispa que encendió la rabia que llevaba años callando. Dicen que el silencio también mata, y yo llevaba años muriendo en silencio. Pero ese día, después de la humillación frente a toda la familia, algo dentro de mí se rompió. Esa misma noche, mientras todos seguían conversando como si nada hubiera pasado, yo entré a la cocina a recoger los platos. Las lágrimas me corrían sin control. Entonces sentí la presencia de mi suegra detrás de mí. Isa, más vale que te acostumbres, me dijo con esa voz fría. Las nueras vienen a ayudar, no a quedarse con nada. Tú deberías agradecer que tienes un techo y comida. Mis manos temblaban al sostener un plato. ¿Agradecer?, respondí en voz baja, pero con un tono que ni yo reconocí. Ella se cruzó de brazos, desafiante. Sí, agradecer que te aceptamos en esta casa, porque sin nosotros no tendrías nada. Fue ahí donde exploté. ¿Nada? Yo he dado todo aquí. He trabajado, he cuidado, he aguantado humillaciones. Yo también soy parte de esta familia. El eco de mi voz retumbó en la cocina. En ese momento entraron algunos familiares, atraídos por los gritos. Mi suegra, con una sonrisa amarga, dijo: «Mírala, la nuera ingrata. Se olvida que gracias a esta casa tiene donde dormir». El coraje me quemaba por dentro. No soy ingrata, pero ustedes se olvidan de que yo también tengo un nombre, una vida, un hijo, y ese hijo también merece un lugar en esta tierra. Mi cuñada intervino, burlona. ¿Lugar? ¿Y quién eres tú para exigir? Las nueras no pintan aquí. El ambiente se volvió insoportable. Todos opinaban, todos atacaban. Mi esposo estaba ahí, mirando en silencio, hasta que le grité con desesperación: «Di algo. ¿No te das cuenta de lo que me están haciendo?» Él bajó la cabeza. «Isa, no armes un escándalo. Es la decisión de mi madre. No la vas a cambiar». Esas palabras me atravesaron como una daga. No solo estaba sola frente a mi suegra, también estaba sola frente a mi propio marido. La rabia y el dolor se mezclaron en mi garganta. Entonces ya entendí. Para ustedes no soy más que una sirvienta con otro apellido, pero les juro que no siempre voy a estar aquí agachando la cabeza. El silencio que siguió fue helado. Mi suegra me miró con un brillo de triunfo en los ojos, como si pensara que nunca tendría la fuerza para cumplir lo que acababa de decir. Pero en mi interior, esa noche, se encendió algo que no se apagaría, la decisión de no callar más. Dicen que una mujer aguanta por amor, por sus hijos, por él. ¿Qué dirán? Yo aguanté todo eso, hasta que me di cuenta de que lo único que estaba perdiendo era a mí misma. Después de aquella discusión en la cocina, la casa entera se volvió un campo minado. Cada paso que daba, cada palabra que decía, se sentía vigilada. Mi suegra me observaba con esa mirada de triunfo, como diciendo: «Tarde o temprano te vas a rendir». Pero no. Esa vez, algo dentro de mí había cambiado. Pasé noches enteras sin dormir, pensando. Escuchaba la respiración tranquila de mi hijo, abrazado a mí, y me preguntaba: ¿qué ejemplo le estoy dando? ¿El de una madre que calla y se deja humillar? ¿O el de una mujer que lucha por un lugar digno? Mi esposo seguía igual, callado, escondido detrás de las decisiones de su madre. Cuando intenté hablar con él una vez más, solo me dijo: «Isa, ya déjalo así, no te amargues, conformémonos con lo que tenemos». Su resignación me dolió más que los insultos de mi suegra, porque yo no quería un futuro de conformismo para mí, ni mucho menos para mi hijo. Entonces, en silencio, empecé a planear. Guardaba unas monedas cada vez que iba al mercado, escondidas en un rincón de mi ropero. No era mucho, pero era mi manera de decirme a mí misma que todavía tenía un poco de control sobre mi vida. También comencé a imaginar cómo sería vivir fuera de esa casa, tal vez en un cuarto pequeño,
con paredes húmedas y techo sencillo. No habría lujos, pero habría paz. Paz para criar a mi hijo sin que me arrebataran de los brazos lo que más amaba. Paz para decidir si cocinaba frijoles o arroz sin sentir que alguien me juzgaba. Una madrugada, mientras todos dormían, me levanté y caminé hasta la puerta. Abrí el cerrojo despacio, como si el ruido pudiera traicionar mis pensamientos. Pisé el umbral y sentí el aire frío de la madrugada. Cerré los ojos y respiré profundo. Por un instante, imaginé que ya me había ido, que caminaba con mi hijo en brazos hacia un lugar donde nadie me llamara nuera como insulto, donde pudiera ser simplemente Isabella. Volví a cerrar la puerta, temblando. Todavía no era el momento, pero ya había tomado la decisión en mi corazón. Tarde o temprano, me iría. Y esa certeza me dio fuerzas. Ya no era la misma mujer que callaba y sonreía para ocultar las lágrimas. Ahora era una madre dispuesta a todo por recuperar su dignidad. La decisión estaba tomada. Solo faltaba el día. Dicen que toda mujer tiene un límite. Yo llegué al mío el día en que mi suegra, frente a todos, me dijo: «Si no te gusta, la puerta está abierta. Pero si sales, no vuelvas». Esa frase me persiguió durante noches enteras. Me la repetía mientras cocinaba, mientras lavaba, mientras abrazaba a mi hijo. Era como un eco que me taladraba la cabeza. La puerta está abierta, la puerta está abierta. Y una mañana, sin pensarlo demasiado, empecé a empacar. No tenía muchas cosas: un par de mudas de ropa, la manta favorita de mi hijo y unas monedas escondidas que había juntado en silencio. Cada prenda que doblaba era una lágrima, no por lo que dejaba atrás, sino por lo que nunca tuve de verdad en esa casa. Un lugar. Cuando bajé las escaleras con la bolsa en la mano y a mi hijo en brazos, la miré a los ojos. Mi suegra dejó de bordar y me observó con frialdad. «¿Así que de verdad te vas?», preguntó, como si no creyera que yo pudiera tener el valor. «Sí, doña Carmen. No quiero más humillaciones. Mi hijo merece algo mejor». Su boca se torció en una mueca amarga. «Entonces vete, pero recuerda mis palabras. Aquí ya no tendrás dónde volver». Mi corazón se encogió. Miré a mi esposo, sentado junto a la ventana, fingiendo leer el periódico. «Elige», le dije con la voz quebrada. «¿Vienes conmigo o te quedas con ella?». El silencio fue eterno. Él no levantó la mirada. No dijo ni una sola palabra. Ese silencio fue mi respuesta. Me acerqué a la puerta. Mi hijo lloraba suavemente en mis brazos, como si sintiera la tensión. Puse la mano en el picaporte. Al abrirlo, el aire frío de la mañana me golpeó el rostro. Afuera estaba la calle, incierta, peligrosa, pero libre. Adentro estaba la casa donde había dejado mis lágrimas, mis años, mi dignidad. Me quedé en el umbral, con un pie dentro y otro fuera, el corazón dividido entre la obediencia y la libertad, entre el miedo y la esperanza. No sé cuánto tiempo pasé allí, lo suficiente para entender que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Crucé la puerta o me quedé? Eso solo Dios y yo lo sabemos.